Un niño de la calle, con carbón en las manos, dibujaba a su familia en una tela improvisada. Detrás de él, una pequeña multitud se formaba, en silencio, completamente arrepiada. ¿Cómo alguien sin escuela, sin maestro, sin nada, podría tener un talento tan increíble? Pero lo que nadie sabía era que aquel dibujo cambiaría su vida para siempre. La ciudad nunca dormía. Los autos zumbaban por las avenidas, las luces de neón parpadeaban sin cesar y la gente caminaba apresurada, cada una atrapada en su propio mundo. En medio de ese caos organizado, un niño se destacaba, no porque quisiera llamar la atención, sino porque no tenía otra opción. Sentado en la acera de un estrecho callejón, con un trozo de carbón en la mano, dibujaba en el frío concreto. No tenía papel, no tenía lápices, no tenía nada, solo el carbón y su imaginación. Matías creció sin lujos, sin juguetes, sin ninguna comodidad. Desde que tenía memoria, su vida era una lucha diaria por sobrevivir. Su madre hacía lo imposible por poner comida en la mesa, limpiando oficinas de madrugada, mientras él se quedaba en casa cuidando a sus 2 hermanos menores. Su padre, un fantasma del pasado. Matías nunca lo conoció de verdad. Lo único que quedaba de él era una foto arrugada escondida en el fondo de un cajón y algunas historias que su madre contaba cuando estaba demasiado cansada para mentir. La vida siempre fue dura, pero Matías nunca se quejaba. Si había algo que lo ayudaba a olvidar el hambre y el frío, era dibujar. Desde pequeño garabateaba todo lo que veía: cajas de cartón, paredes abandonadas, incluso la tierra del suelo del pequeño cuarto donde vivían. Su trazo era diferente, vivo, lleno de detalles. Nunca estudió arte, nunca tuvo un maestro, pero su habilidad era algo raro, casi mágico. Una mañana como cualquier otra, Matías salió temprano a buscar algo que vender: botellas vacías, cartón, cualquier cosa que le diera unas monedas. El sol ya estaba alto cuando encontró un trozo de tiza vieja cerca de un kiosco de periódicos. Sus ojos brillaron. Agarró aquel pequeño pedazo como si fuera un tesoro. Sin pensarlo 2 veces, se agachó allí mismo en la acera y comenzó a dibujar. Los trazos surgían rápido, casi como si su mano supiera exactamente a dónde ir antes de que él lo pensara. En pocos minutos, un rostro comenzó a formarse. Ojos penetrantes, una sonrisa sutil, líneas fuertes que transmitían algo que no sabía explicar. Dibujaba sin darse cuenta de que algunas personas se detenían por un instante a mirar. La mayoría seguía su camino, pero un hombre permaneció allí, observando cada movimiento del niño con una expresión intrigada. Matías, absorto en su dibujo, no notó la presencia del desconocido hasta que sintió una sombra cubriendo su obra. Levantó la cabeza y vio a un hombre bien vestido, con un traje impecable y zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado el suelo sucio de la ciudad. Su corazón latió más rápido. Sabía que a algunas personas no les gustaba que dibujara en la calle. Ya lo habían echado más de una vez, tratándolo como si fuera invisible. Pero este hombre no parecía molesto. Al contrario, miraba el dibujo con una expresión que Matías no podía descifrar. El silencio se alargó unos segundos hasta que el hombre habló, con un tono de voz que mezclaba sorpresa y admiración. ¿Hiciste esto sin ningún modelo? Matías dudó. No sabía si era seguro responder, pero luego asintió con la cabeza, incapaz de mentir. El hombre se agachó para mirar más de cerca. Pasó la mano sobre el dibujo, sin tocarlo, como si temiera borrarlo. Luego se puso de pie y sacó su teléfono celular. Tomó una foto. Matías no entendía por qué, pero algo dentro de él le decía que aquel momento no era como los demás. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Matías durmió con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente felicidad, tampoco ansiedad, sino algo diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fue el dinero doblado bajo su almohada improvisada. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con un futuro que parecía un poco menos distante.
Pero mientras Matías dormía, la ciudad se agitaba. La publicación del empresario comenzaba a ganar fuerza. Al principio, unos pocos seguidores le dieron me gusta. Luego, un comentario aquí, otro allá. En cuestión de minutos, la foto fue compartida decenas de veces, y luego cientos. Las personas preguntaban quién era el niño, dónde estaba, cómo podían ayudarlo. La imagen del dibujo en la acera se estaba volviendo viral. A la mañana siguiente, Matías se despertó sin tener idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Salió de casa como siempre, descalzo, evitando los charcos de agua sucia en el camino. Su madre aún dormía, exhausta de su turno nocturno. Necesitaba encontrar más cartón para vender. Pero cuando llegó al cruce donde siempre dibujaba, algo estaba diferente. Esta vez no eran solo uno o dos curiosos quienes lo miraban. Había una pequeña multitud. Personas bien vestidas, otras con cámaras. Algunos susurraban señalándolo. Matías sintió el estómago revuelto. ¿Había hecho algo malo? ¿Estaban ahí para echarlo? Antes de que pudiera darse la vuelta y huir, una voz familiar surgió entre la multitud. Matías. Era el empresario, el mismo hombre del día anterior. Estaba acompañado por un grupo de personas, algunas con teléfonos en la mano, otras con carpetas. Pero la expresión en su rostro no era de molestia. Era de entusiasmo. Matías se detuvo, dudoso. No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de él le decía que correr no era la mejor opción. ¿Tienes un minuto?, preguntó el hombre, sonriendo. Matías asintió sin saber qué esperar. El empresario se acercó y se agachó a su nivel, como si quisiera asegurarse de que comprendiera cada palabra. Después de que me fui ayer, publiqué la foto de tu dibujo. Y no vas a creer lo que pasó. Sacó su celular y giró la pantalla para mostrársela a Matías. El niño parpadeó varias veces, tratando de entender lo que veía. Había miles de me gusta, cientos de comentarios, preguntas, personas diciendo que querían conocer al artista. Algunas incluso preguntaban si podían comprar sus dibujos. El mundo vio lo que yo vi ayer, Matías. Y quieren más. El corazón del niño se aceleró, no sabía qué decir. ¿Era una broma? ¿Un error? Nunca en su vida había recibido ese tipo de atención. Siempre había sido invisible, solo otro niño perdido en las calles. Pero ahora parecía que el mundo lo estaba mirando. ¿Qué significa esto?, preguntó, todavía sin comprender completamente. El empresario sonrió. Significa que tienes una oportunidad, Matías, y quiero ayudarte. Se giró hacia el grupo de personas que lo acompañaban y les hizo un gesto. Estas personas son de una fundación de arte. Ayudan a jóvenes con talento a estudiar y desarrollar sus habilidades. Y después de ver tu trabajo, quieren ofrecerte una beca completa. Materiales, clases, todo. Matías abrió los ojos de par en par. Yo no puedo pagar eso. No tienes que pagar nada, dijo el empresario. Quieren invertir en ti, porque creen en tu talento. El niño miró a su alrededor. Algunas personas le sonreían, otras parecían emocionadas. Era demasiado para asimilar. Mucho. Tragó saliva y preguntó con voz baja. ¿Y mi mamá? ¿Y mis hermanos? El empresario asintió, como si ya esperara esa pregunta. No quiero que te preocupes por eso. Vamos a ayudar a tu familia también. Pero primero, tienes que querer esto. ¿Quieres esta oportunidad, Matías? El niño quedó en silencio. La palabra oportunidad resonaba en su cabeza. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo así, algo que no venía con condiciones imposibles, algo que parecía real. Miró sus manos sucias de carbón, luego el suelo donde tantas veces había dibujado, solo para aliviar el hambre y la soledad, y entonces respiró hondo. Quiero, dijo sin dudar más. El empresario sonrió. Entonces, bienvenido a tu nuevo comienzo. Y en ese momento, Matías no lo sabía, pero estaba dando el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino en la vida de Matías. Nunca había estado en un auto tan cómodo como aquel en el que lo llevaron a la Fundación de Arte. El vidrio era tan limpio que parecía que no existía. El olor dentro del coche
Era algo que nunca había sentido, una mezcla de cuero nuevo y un perfume caro que no podía identificar. Pero nada de eso importaba tanto como lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegaron al edificio de la fundación, Matías se quedó sin palabras. Era enorme, con ventanas altísimas, esculturas en el jardín y un silencio casi sagrado en el aire. El empresario y el equipo de la fundación lo guiaron hacia adentro, donde decenas de cuadros cubrían las paredes. Nunca en su vida había visto tanto arte de cerca. Sus ojos pasaban de una pintura a otra, absorbiendo cada detalle. Todo. Esto fue hecho por estudiantes de la fundación, Matías, dijo uno de los coordinadores. Y ahora tú eres uno de ellos. Sintió un nudo en el estómago. Realmente pertenecía a ese lugar. La inseguridad empezó a invadirlo. Matías no tenía ropa bonita como aquella gente, no sabía hablar como ellos. ¿Y si todo esto era un error? Como si leyera sus pensamientos, el empresario puso una mano en su hombro y le dijo en voz baja: «Tienes más derecho a estar aquí que cualquiera». Matías tragó saliva y siguió los pasos del equipo. Lo llevaron hasta una sala iluminada, donde un caballete lo esperaba. Sobre la mesa había pinceles nuevos, tubos de pintura, lápices, materiales que jamás había tocado en su vida. Se sintió temblar. No porque tuviera miedo, sino porque todo eso parecía demasiado bueno para ser real. «Adelante», dijo el coordinador. «Queremos verte dibujar». Matías dudó. ¿Qué debía hacer? Su mente estaba llena de ideas, pero ninguna parecía lo suficientemente buena. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y dejó que su corazón decidiera. Recordó a su madre. Recordó sus manos cansadas, su mirada agotada después del trabajo. Recordó a sus hermanos durmiendo apretados en el pequeño colchón. Y, de repente, sus dedos empezaron a moverse. Las líneas surgieron de forma natural, como siempre lo habían hecho. Dibujó su casa, a su madre, a sus hermanos, pero no tal como eran ahora. En su dibujo la casa era grande, con paredes fuertes y una puerta nueva. Su madre sonreía, descansada. Sus hermanos corrían felices. Era el futuro que siempre había imaginado, pero nunca había visto. Cuando terminó, se alejó lentamente del caballete. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar. Miró al empresario y al equipo de la fundación que observaban la obra en silencio. El coordinador respiró hondo y finalmente habló. «Esto no es solo talento. Esto es visión». El empresario sonrió con orgullo. «Por eso lo encontré en 1980 a la calle», dijo, «porque tenía algo que el mundo no podía seguir ignorando». Matías sintió un escalofrío. Por primera vez, alguien veía en él algo más que un niño sin hogar. Por primera vez, su arte significaba algo para los demás. A partir de ese día todo cambió. Matías recibió un espacio dentro de la fundación para estudiar y practicar. Por primera vez en su vida, tuvo clases con verdaderos maestros de arte. Aprendió técnicas que nunca había imaginado. Conoció a otros jóvenes artistas, cada uno con una historia diferente, pero con la misma pasión por el dibujo. Pero no todo fue fácil. Al principio se sintió fuera de lugar. Los otros estudiantes hablaban de museos, de viajes, de referencias artísticas que él nunca había escuchado. Usaban palabras que no entendía. Dibujaban con pinceles caros, con herramientas sofisticadas. Matías, en cambio, aún tenía los dedos manchados de carbón. Más de una vez pensó en rendirse, hasta que un día el empresario lo visitó de nuevo. Se sentó a su lado y miró sus nuevas creaciones. «¿Sientes que no eres lo suficientemente bueno?», preguntó directo. Matías bajó la mirada y no respondió. El hombre sonrió levemente. «El primer día que te vi, estabas dibujando en la calle sin importar quién te miraba, sin preocuparte por si era bueno o no. Y por eso era increíble». Matías frunció el ceño. Nunca había pensado en eso. Miró los dibujos que tenía delante. Eran buenos, pero faltaba algo. Faltaba la libertad que tenía cuando no intentaba complacer a nadie. Esa noche, en lugar de tratar de copiar las técnicas de los demás, Matías volvió a lo que sabía hacer mejor. Agarró un pedazo de carbón, como en los viejos tiempos, y
Dibujó como si estuviera de nuevo en la acera, sin miedo, sin reglas. Al día siguiente, presentó su nueva obra, y en ese momento, la verdadera transformación ocurrió. Porque en medio de tantos artistas talentosos, Matías finalmente encontró su propia voz. No tenía que ser como nadie más. Su talento era único, y por primera vez todos lo entendieron. Los días pasaban y por primera vez Matías sentía que pertenecía a algún lugar. La fundación se había convertido en su nuevo hogar. Su talento, antes un secreto perdido en las calles, ahora era celebrado. Pero incluso con todo el progreso, una duda seguía persiguiéndolo cada noche. ¿Y si todo esto terminaba? ¿Y si un día lo enviaban de vuelta a la acera, a la realidad que conocía tan bien? Esa incertidumbre lo acompañaba en silencio, pero nunca hablaba de ello. Solo dibujaba. Dibujaba como si cada obra fuera la última, como si necesitara dejar su marca antes de que todo desapareciera. Hasta que un día, algo sucedió. El empresario que había cambiado su vida apareció en la fundación con una sonrisa diferente en el rostro, un gesto que Matías no conocía. Sostenía un sobre en la mano. «Matías, tengo algo para ti». El niño frunció el ceño y tomó el sobre con cuidado. Sus manos manchadas de carbón contrastaban con el papel blanco y elegante. Respiró hondo antes de abrirlo. Dentro había una carta. Su corazón se aceleró mientras leía. Era una invitación, pero no cualquier invitación. Su obra había sido seleccionada para una exposición internacional. Matías levantó los ojos sin poder creerlo. ¿Esto es real? El empresario sonrió colocando una mano en su hombro. Tan real como tu talento. Los coordinadores de la fundación se acercaron con emoción. Matías, esto es una oportunidad enorme. Tu dibujo será exhibido en un evento donde asisten coleccionistas, críticos de arte y algunos de los artistas más reconocidos del mundo. Matías sintió que sus piernas temblaban. Él, un niño que hasta hace poco dibujaba en la calle, ahora tendría su obra en una exposición internacional. El empresario asintió, con orgullo. Siempre te lo dije. El mundo tenía que verte. Matías respiró hondo. La emoción lo invadía, pero también el miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si nadie valoraba su arte? ¿Y si se daban cuenta de que no pertenecía a ese lugar? Pero ya no podía retroceder. Era su momento. Los días siguientes fueron intensos. La fundación lo ayudó a preparar todo. Eligieron su mejor obra, la que representaba su historia, el dibujo de su familia en un futuro mejor. No era solo un dibujo, era su mayor sueño plasmado en el papel. Y entonces llegó el día de la exposición. El evento era en un gran centro de arte. Las paredes blancas brillaban. Las luces estratégicamente colocadas hacían que cada obra resaltara. Personas vestidas con elegancia caminaban por los pasillos, sosteniendo copas de champán, hablando en voz baja. Era un mundo completamente ajeno a Matías. Se quedó en la entrada paralizado. ¿Realmente debía estar ahí? Sintió que el miedo lo paralizaba, pero entonces una mano cálida sostuvo la suya. Se giró y vio a su madre. Estaba ahí, con su mejor ropa, la misma que guardaba solo para ocasiones especiales. Sus ojos brillaban con orgullo. «Vamos, hijo, esto es tuyo», dijo con una sonrisa. Matías tragó saliva y asintió. Caminó junto a ella, sintiendo las miradas de la gente a su alrededor. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con admiración. Finalmente, llegó hasta donde estaba su obra. Se quedó inmóvil. Era real. Su dibujo estaba ahí, enmarcado, bajo una luz que lo hacía resaltar como nunca antes. Su madre soltó un pequeño suspiro al verlo. «Es hermoso», susurró. Matías apenas podía procesar lo que sentía. Pasaban los minutos y cada vez más personas se detenían frente a su obra. Algunas murmuraban entre sí, otras simplemente la contemplaban en silencio. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un hombre alto, de cabello canoso y mirada seria, se paró frente a su obra. No dijo nada. Solo la observó, detenidamente, con los brazos cruzados.
Matías no lo conocía, pero notó cómo algunos organizadores se acercaban discretamente a él. Ese hombre no era cualquiera, y cuando finalmente se giró y señaló su obra, todo cambió. Uno de los curadores de la exposición se acercó corriendo hasta Matías. «Matías, ese hombre es uno de los coleccionistas de arte más importantes del mundo, y quiere comprar tu dibujo». El niño sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Comprar?», preguntó sin entender. «Sí, quiere pagar una gran cantidad por él». El curador anotó un número en un papel y se lo mostró. Matías sintió un escalofrío. Era más dinero del que jamás había imaginado. Su respiración se volvió errática. Miró al empresario, que solo le sonreía con orgullo. Miró a su madre, que se tapaba la boca con la mano, incapaz de hablar. Todo lo que había vivido hasta ahora lo había llevado hasta este momento, y ahora, su siguiente decisión marcaría el resto de su vida. Matías sentía su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Esto estaba realmente sucediendo? ¿Era posible que alguien estuviera dispuesto a pagar tanto por algo que él había dibujado? Miró al coleccionista, que esperaba con paciencia, sin prisa, como si supiera que estaba presenciando un momento crucial en la vida del niño. Miró también al empresario, el hombre que lo había encontrado en la calle y que ahora le sonreía con orgullo. Pero lo que realmente hizo que su decisión se aclarara fue la mirada de su madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero no de tristeza, sino de esperanza. Respiró hondo, sintió el peso del papel con la cifra en su mano, y finalmente, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Acepto». Los organizadores de la exposición aplaudieron suavemente. El coleccionista asintió con una leve sonrisa y el empresario le dio una palmada en la espalda. Había vendido su primera obra, pero más que eso, había probado algo que nunca antes había imaginado. Su arte tenía valor. Él tenía valor. El contrato se firmó ese mismo día. La cifra que recibió fue suficiente para cambiar todo. Compró una casa para su madre, inscribió a sus hermanos en buenas escuelas y, por primera vez en su vida, no tuvo que preocuparse por el hambre. Pero Matías no olvidó de dónde venía. Sabía que en las calles había otros niños como él, niños con talento escondido, niños que solo necesitaban una oportunidad. Y por eso decidió que su historia no se quedaría solo en él. Con la ayuda de la fundación y del empresario, creó un proyecto para enseñar arte a niños de comunidades vulnerables. Visitó escuelas, organizó talleres gratuitos, regaló materiales a quienes nunca habían sostenido un lápiz en sus manos. Porque si alguien no hubiera detenido su auto aquella mañana, si nadie hubiera visto su dibujo en la calle, él nunca habría llegado hasta allí. Pasaron los años, y el nombre de Matías comenzó a sonar en el mundo del arte. Sus obras fueron expuestas en diferentes países. Su historia fue contada en entrevistas, en documentales, en artículos que hablaban de cómo un niño que dibujaba en el suelo con carbón se había convertido en un artista reconocido. Pero lo más importante no era su fama, ni el dinero, ni las exposiciones. Lo más importante era que, gracias a su historia, otros niños ahora tenían la oportunidad que él casi no tuvo. Una tarde, años después, Matías volvió al mismo lugar donde todo había comenzado. Caminó por la acera en la que solía sentarse, el lugar donde una vez un desconocido se detuvo para mirar su dibujo. Se arrodilló y, con un trozo de carbón en la mano, dibujó un último trazo en el suelo. Un niño pequeño, descalzo, que observaba en silencio, se acercó tímidamente. «¿Eso lo hiciste tú?», preguntó con curiosidad. Matías sonrió y le tendió el carbón. «Ahora es tu turno». El niño tomó el trozo de carbón con manos temblorosas y empezó a dibujar. Y en ese momento, Matías supo que su misión estaba completa. Porque su historia no terminaba con él. Apenas estaba comenzando. Esta historia nos enseña que el talento sin oportunidades puede perderse. Pero cuando alguien cree en nosotros, todo cambia. ¿Cuántos niños talentosos hay en el mundo esperando ser descubiertos? Tal vez solo necesitan que alguien se detenga a mirar. ¿Alguna vez conociste a alguien con un talento increíble,
que solo necesitaba una oportunidad? Cuéntanos en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez tu historia pueda inspirar el próximo gran cambio.